¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué? Ayer te echo de menos. Ayer tú, la señora. La voy a poner aquí, pero la voy a... No, tú tranquilo, tú tranquilo. Yo me pongo para acá para que tú te puedas... Hay que compartir un poquito que tenemos. Yo estoy aquí. Entonces no me diga que te ponga, macho. Entonces no me diga que te ponga, cojones, ¿tú ves? ¿Me puedo poner y está bien? No, tú tienes que aceptar, tío. Pero no me hagas el compromiso que te ponga. Que por eso, ¿tú ves? Ahora, ¿cómo le ponemos al niño? ¿Ya te puedes estar sentando? El bicho no viene porque está en... ¿Ya te puedes estar sentando allí? ¿Cierto? Por cabrón, venga, tíralo. No. Tira. Ponlo eso frío y te va para allá. Pero es que aquí me se va la imagen y tengo que darle para allá y para acá porque aquí te Que me da igual, te sientes y ahora te levantas, bicha. Yo te ayudo. Vale. ¿Te llevo a ayudar en algo? Tiene que montar la presión un poco las cosas. No, pegar un poquito más para acá, que yo me voy y yo me ¿Y el cartel de él? Esta sí es solo, ¿verdad? ¿Te vas a hacer algo? ¿Esto lo viene ya preparado? ¿Ya lo preparó? Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta mesa. Tienen una trayectoria consolidada y siguen aportando ese arte, llevando en este caso, por ejemplo, David, que está aquí, el nombre de la línea y del campo de Gibraltar por todo el mundo. Y eso se intenta hacer, además, gracias a la nueva tecnología, que no era tan fácil. Ahora podemos llegar a cualquier rincón del mundo. Canal Sur lo hace con la emisora temática a través de internet que tiene flamencoradio.com. Ahí hay muchísimos programas especializados en la mujer en el mundo del flamenco, la relación de la literatura y el flamenco, cuál es la penetración del flamenco en otras culturas como la japonesa, por ejemplo, que muestra gran interés por este arte, o la anglosajona. Hay muchísimos espacios monográficos especializados y luego hay, como decimos, esa vocación, ese intento de ya no solo en temas muy especializados, también en televisión, con el programa Lo Flamenco de Curado también. Y una cosa que tiene por su condición de medio público Canal Sur es que también tiene un gran legado porque todos los andaluces, y que se pone a disposición de ellos, que es una fonoteca tremenda, porque los profesionales de Canal Sur durante muchísimos años han sido también junto a Radio Nacional quienes han salido a grabar los grandes festivales, los grandes eventos cuando no había tantos medios técnicos y tantas redes sociales y tanta posibilidad como ahora, y todo ese patrimonio está conservado y se transmite a los andaluces a través de algunos de estos programas, como Canal Flamenco, donde se puede escuchar la parte de esa fonoteca, y está ahí para todos los andaluces. Entonces creo que eso es una contribución también al patrimonio que se hace desde un medio público. Es su obligación, pero es también la vocación. ¿Qué más se puede hacer? Pues yo vuelvo a dar las gracias porque nos invitáis a foros de este tipo, porque es lo que decía antes, muchas veces también nosotros necesitamos aprender, necesitamos que nos den a lo mejor un toquecito de atención y un espaldarazo para poder hacer más y mejorar y saber la gente realmente del mundo, del sector, qué es lo que echa en falta, que a lo mejor no nos estamos dando cuenta, y poder hacerlo mejor. Gracias.
Muchas gracias, Ana. He cometido un error imperdonable porque no os he presentado. Como soy muy educada, no me habéis dicho nada. Pero bueno, pues Rafa Moll está aquí, es representante de Radio Bahía, compañero de muchos años también en el diario Área y buen amigo. Francis Mena, subdirector de 8 Directo, y muchas gracias también por estar aquí, que sé que ha sido difícil, pero al final no has podido estar. José Luis Moreno, obviamente lo conocéis, es un aficionado de toda la vida y también muy entendido en el tema del flamenco y bueno, los medios de comunicación de la comarca. Ana Torregrosa, directora de Canal Sur en el Campo de Gibraltar. Alejandro Domínguez, responsable de EFE en la comarca y ahora también director de Hora Sur, enhorabuena por cierto, y Juan Moya también, fotógrafo y buen aficionado. Bueno, pues seguimos con la mesa, si os parece, hacemos este lado y después pasamos para allá. Alejandro. Bueno, pues repetir el agradecimiento, la verdad que no son muchas las veces, como dice Ana, que los periodistas tenemos oportunidad de intentar explicarnos y de intentar también entender, compartir, ¿no? Debates y experiencias para también nosotros extraer conclusiones que seguramente son positivas acerca de nuestro trabajo, ¿no? Que muchas veces está muy visible, pero lo que es el trabajo de los medios de comunicación normalmente no se ve las dificultades, ¿no? Que sobre todo que hay en los últimos años como consecuencia de una precariedad que no podemos negar y que eso nos merma en nuestra capacidad de respuesta, pero también es muchas veces en nuestra obcecación en las agendas de los contenidos a los que los periodistas acudimos diariamente, que normalmente tienen que ver con asuntos relacionados con la política y en algunas ocasiones con asuntos relacionados con la política que interesan poco a los ciudadanos y que a lo mejor pues no cubrimos de la manera adecuada todo lo que es el espectro de los asuntos que pueden interesar a la gente, ¿no? Como en este momento, por ejemplo, estamos debatiendo acerca de qué hacemos nosotros, cuál es nuestra respuesta ante un hecho como el que tenemos hoy aquí en debate, como es el flamenco, ¿no? Yo, además de mi condición de periodista, le uno también una vocación casi enfermiza desde pequeñito por este arte flamenco nuestro, ¿no? Que es un arte de una grandeza muchas veces desconocida, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, siempre he querido hacer cositas, siempre me he acercado de una manera más o menos tímida, más o menos efectiva a lo que es lo que estamos hablando, ¿no? La capacidad de responder nosotros como medio de comunicación a la demanda que pueda tener el flamenco para su visibilidad, para su penetración y para ponerlo más en la posición en la que debería estar, porque coincido con Ana en que en general hay un déficit que yo extrapolaría a nivel regional, a nivel andaluz y a nivel nacional, ¿no? Yo creo que el flamenco, a pesar de los pesares, sigue todavía sin tener la posición que debería tener en el espectro público y buena parte de esa responsabilidad recae sobre nosotros, sobre los medios de comunicación. Yo subrayaría, yo haría bastante hincapié, ya entrando en faena sobre qué es lo que nosotros podemos hacer, yo haría bastante hincapié en el aspecto de la divulgación. Yo creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, los medios de comunicación de aquí sobre todo, tenemos una responsabilidad muy grande de cara a la divulgación del flamenco. ¿Y por qué de la divulgación del flamenco y no, por ejemplo, de la divulgación de la zarzuela o de la divulgación de, pues no sé, de cualquier otro hecho cultural? Pues porque yo creo que estamos ante una riqueza, ante un hecho diferencial cultural de un valor grandísimo, que insisto, como decía antes, a lo mejor no valorado suficientemente, y que nosotros tenemos ese canal de transmisión, de hacer que la gente primero lo conozca y después que se familiarice y profundice y de alguna manera pues que el flamenco pues penetre y se entienda más de lo que lo hace hoy en día. Precisamente en este año se está cumpliendo el 50 aniversario de la primera emisión del Rito y Geografía del Cante. Yo creo que fue un momento, un antes y un después, un hito en lo que fue la respuesta de los medios de comunicación ante el hecho diferencial del flamenco, ¿no? No sé, me imagino que como aficionados más o menos conoceréis todos esa joya, ¿no? Esa colección de vídeos que hicieron
José María Velázquez Gastelu, junto con productores y realizadores de televisión española, aquellos vídeos en blanco y negro sin los cuales, si no hubiera existido, nos hubiéramos quedado sin la posibilidad de ver y de escuchar a tantos y tantos artistas y tantos momentos íntimos que consiguieron grabar, sin los cuales pues, no hubieran llegado a nuestros días. Si esa fuerza divulgadora que tenía Geografía del Canto hubiera llegado antes de esos 50 años, pues a lo mejor habríamos tenido la posibilidad de ver y de escuchar en formato vídeo pues, a Antonio Chaqueta, a Tomás Pavón, a la Niña de los Peines, ¿no? Fijaros el valor que tenía, el esfuerzo o el interés que despertó en aquel momento en aquellos periodistas la creación de ese programa. Entonces yo insisto en eso, en la divulgación. La divulgación como servicio público. Ana en este caso concretamente pertenece a un medio de comunicación público, pero yo creo que nosotros los que también estamos en el sector privado debemos asumir un poco de responsabilidad pública de cara a aquellos contenidos que trabajamos. Y sin duda ninguna, yo creo que este es uno de ellos. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, yo cedo la palabra y seguimos el debate. Juan lo ve desde otra perspectiva, que es la del vídeo y las fotos, ¿no? Juan, ¿cuál es tu opinión sobre cómo se difunde el flamenco en los medios del campo de Gibraltar? Yo primeramente darle las gracias a la Peña Flamenca de la Línea y sobre todo a su presidente y a esta plantilla que tiene detrás de él. Bueno, yo el flamenco lo veo a través de mi cámara y mi vídeo, yo tengo un poco que contar, porque yo soy un aficionado, estoy aprendiendo y aprendo día por día. Y nada más, muchas gracias por todo. También la radio es otro medio de difusión del flamenco y Rafa, que está muy a pie de calle aquí en la Línea sobre todo, pues habla a menudo con la directiva de la Peña sobre las actividades que se organizan y bueno, pues tienes una larga trayectoria también aquí en la ciudad, especialmente como estamos en la Línea sobre las actividades de esta Peña, y sí me gustaría que dieras tu opinión de cómo valoras la difusión del flamenco en los medios de la ciudad. Primero me gustaría agradecer a la Peña Flamenca el esfuerzo tan notable que hace durante tantísimos años por difundir el flamenco y por darle, como yo siempre digo como su presidente, Bernardo Morales, darle prestigio todavía más a esta ciudad que es la Línea de la canción. Mis felicitaciones y mi agradecimiento por todo lo que hacéis, repito, por la cultura en la Línea y especialmente por el flamenco. Bueno, yo creo que, escuchando a los compañeros, todos llevan razón, la verdad, cada uno con sus explicaciones. A mí me parece que es un problema un poquito más de base, que al final acaba con nosotros, acaba con los medios de comunicación, pero pienso que, yo ya hace muchos años, y esto lo he conversado también con Enrique Morales muchas veces, pienso que es una obligación casi en Andalucía, a nuestros niños, en nuestros colegios, que les induzca ya, se les meta el flamenco como una parte más, como una asignatura más, como un conocimiento más de lo que es Andalucía y de lo que es... Hablo de Andalucía porque es gran parte de la cuna del flamenco, como el otro, ¿no? Pienso que a partir de esa base, a partir de que nuestros hijos tengan otra formación distinta a la que hemos tenido nosotros y el flamenco, no voy a decir que sea una obligación, pero sí que podría gustarse esta palabra de que en el colegio ya se diese y se informase y se diese a estudiar lo que es el flamenco, porque es una parte fundamental de nuestra cultura. A partir de ello estoy seguro que los futuros periodistas que saliesen de esa escuela pues tendrían un conocimiento mayor y una sensibilidad mayor. Pero claro, hablo del futuro, voy a ceñirme a lo que es el presente, a lo que podemos hacer ahora, que creo que estamos todos obligados, todos, prensa escrita, televisión, radio, a, diría yo, hacerlo de una forma obligatoria, ¿no? Yo no conozco ninguna emisora de radio que no tenga su sección de política o su sección de deporte, pues también sería muy importante tener un minutaje, no sé cuánto, pero diario también, dedicado al mundo del flamenco, porque es una cultura muy importante. En este sentido, yo pienso que Andalucía también tiene que aprender de otras comunidades autónomas, ¿no? Que sí que tienen su cultura, su música, su tema, y lo potencian más todavía a nivel genérico, hablo, con nuestros políticos, nuestras instituciones, lo potencian más. Cataluña, en Aragón, en el País Vasco. Aquí
aquí en Andalucía todavía estamos un poquito cortitos en este sentido, bajo mi punto de vista, y vuelvo a incidir en el tema de la educación de nuestros hijos. Y bueno, no me quiero extender mucho porque quedan más compañeros, ¿no? Hacer una enmienda a todo. Yo primero me pongo para intentar reconducir esta situación y que el flamenco, que es cierto, la compañera de Canal Sur, es verdad que Canal Sur hace un gran esfuerzo por el mundo del flamenco, el mundo de la copla, el mundo de la cultura en general, pero el resto, los que somos empresas privadas, los que tenemos una obligación mayor, a pesar de que pasamos un momento delicado, porque falta personal, porque la pandemia, la crisis en nuestro oficio, en los medios de comunicación, ha hecho más mella todavía, diría yo, que en otros sectores, pues hacer un esfuerzo e intentar tener, igual que no se nos olvida hablar de la bolona, de cómo ha quedado, de la lecera, que parece que un lunes es obligación, es pecado no hablar de cómo han quedado, pues meter unos minutitos obligados también del flamenco, informar de cómo lo hacen los nuestros en su cante, en nuestras peñas, y esforzarnos un poquito más por difundir lo nuestro en una forma. Bueno, pues Francis, es tu turno. ¿Cómo valoras tú la situación de flamenco y por qué? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por la labor que hacéis desde la Peña Flamenca y a animaros a continuar con esta labor, ¿no? Pues bueno, los compañeros yo creo que han dado un poco con el diagnóstico que se está haciendo aquí, y es que todo lo que se haga por el flamenco de los medios de comunicación, especialmente de los medios locales, es poco, ¿no? Podríamos hablar de las dificultades que tenemos los medios de comunicación locales, que daría para otra mesa como esta, incluso más larga. Pero todo lo que se hace es poco. Es verdad que nos fijamos en muchas cosas y tenemos, como decía Rafa, minutos para el deporte, minutos mucho, demasiado para la política, para otros aspectos culturales, pero a lo mejor no tenemos lo suficiente para el flamenco. Y seguro mucho menos de lo que merece el flamenco, el sitio que tiene que tener el flamenco, que no hay que olvidar que es una expresión cultural que es patrimonio de la humanidad, pero sobre todo, y eso no hay que olvidarlo, que es una expresión y un patrimonio nuestro, de aquí, de la línea, de los barrios, de San Algeciras, de San Roque, de Andalucía, de España. Entonces hay que cuidarlo y hay que darle su sitio, y por supuesto más sitio del que tiene. Es verdad que se hacen cosas, que se hacen reportajes, que se cubren actos como este, como tablaos y demás, se sigue la trayectoria de gente como David Morales, las jóvenes promesas también se tienen en cuenta, pero hace falta más. Y yo creo que también se puede poner el foco en las reivindicaciones que tiene el flamenco local y el flamenco en general. Y hablaba también Rafael del tema del flamenco en las aulas. Creo que es una de las reivindicaciones que hace el flamenco más importante, y es una reivindicación además solidaria, porque la gente que lo reivindica, la gente ya consolidada, adulta, que ya lleva una trayectoria, lo reivindican para lo que viene, porque saben que lo importante es lo que está por venir, los niños, los jóvenes, y no hay periodistas que sepamos mucho de flamenco, porque el flamenco no se toca si no es por iniciativa propia. Nunca en el colegio nos pusieron un disco flamenco, y eso creo que en Andalucía y en esta zona es un pecado y hay que cambiarlo. Es una reivindicación que hacen los flamencos, se lo he escuchado a Enrique, se lo he escuchado a mucha gente, y que desde los medios de comunicación tenemos que ser muy pesados, porque cuando los medios de comunicación nos ponemos pesados con algo, parece que no, pero a los políticos les llegan y escuchan y lo tienen en cuenta, y es una de las reivindicaciones, como pueden ser también tener espacios importantes, organizar eventos, tablaos, porque no hay que olvidar que los tablaos es el sitio donde vive mucho flamenco. El tablao no es un sitio de diversión, sino también de trabajo. Entonces, bueno, ese tipo de reivindicaciones, darle voz y darle altavoz también a él. Un amigo mío, Fran Tarjecita, que lo conocéis seguro por la Peña, guitarrista, decía que no entendía cómo se tuvo que ir fuera para cursar estudios universitarios para aprender guitarra siendo Tarjecita, siendo de la tierra de Paco de Lucía. Y eso es una cosa que es de hace unos años, pero creemos que va a pasar muchos años hasta que eso pueda cambiar. Ese tipo de reivindicaciones son las que podemos echarle una mano. No vamos a cambiar el mundo en la prensa, ojalá, pero podemos echarle una mano. Y luego, para cambiar todo esto, pues la prensa tiene que tomar conciencia, primero, de la importancia que tiene por sí misma para este tipo de cuestiones, y la importancia del flamenco, que, como decía, es una expresión tan nuestra y que prácticamente la más importante que tenemos en cuanto a la música y seguro a la cultura, pues tenerla en cuenta y que no sea
voy a escaparme un ratito para cubrir una actuación flamenca o un festival, sino que dentro de nuestra agenda esté por delante de muchas cosas que seguro que interesan menos a la gente. Y nada más, seguimos con el debate. Creo que más o menos estamos todos de acuerdo en lo que estamos comentando. Pues sí, la agenda nos come, y también hay un elemento que los periodistas llamamos la agenda setting, que es los elementos que los periodistas podemos poner en la agenda de los políticos, como ha dicho muy bien Francis. Estamos hablando de la falta de medios humanos, sobre todo, de los medios de comunicación, de la divulgación, el servicio público, y también me gustaría que hablásemos del miedo que tenemos los periodistas a ciertos temas, cuando no los conocemos mucho, ¿no? Pero también me gustaría que hablásemos de lo que necesitan los medios, de las peñas, en este caso, o de los actores o fuentes del flamenco, para que esto sea más fácil para hacer recorrer en transmisión de los problemas del flamenco. Pero antes le voy a dar la palabra a mi amigo José Luis Moreno, que todavía no habla. Buenos días de nuevo. Aquí, hablando de medios de comunicación de radio, hablando antes del Santo Méndez, aquí había en la línea una emisora, Radio Juventud, después se convirtió en Radio Nacional de España, donde sus grandes espacios radiofónicos era la copla y el flamenco. Los archivos de esta radio están están en Málaga, creo. Y era, bueno, pues un medio de comunicación donde desde por mañana hasta por la noche había bueno, pues, emisiones de flamenco. Yo comencé en radio, en el espacio de radio, en el tema del flamenco, aquí la línea, creo que se llamaba Pablo del Río, un compañero que sentó ahí en la Plaza de la Constitución, una pequeña emisora, con Agustín Paul, y teníamos ahí una tertulia sobre el flamenco. Después, bueno, pues también en Castellá se montó otra radio municipal, me llamaron y también se hizo algo de flamenco, al final que ya se salvó. Después, sobre todo en la EMA, la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, formé parte de ella. Hacíamos radio, yo hacía desde los barrios, con un espacio de tradiciones dedicada al cante flamenco, después las cuatro esquinas, flamenco puro, y después otro espacio que me comenzó a emitirse, empecé a proyectarlo, no era de flamenco, era de voluntariado. Recibí un premio a nivel andaluz de periodismo convocado por la Consejería de Asuntos Sociales. Y aquel espacio de voluntariado me escribían o me llamaban gente de la cárcel comarcal, unos presos, y me decían, bueno, pues el voluntariado en la comarca muy bien, pero de vez en cuando con flamenco. Y llegué a la conclusión de que aquello ya no era un espacio de voluntariado, un espacio flamenco a través de las peticiones que me hacían. Eso como introducción de mi experiencia, aunque ya estoy retirado en el mundo de los medios de comunicación. España es muy rara, y Andalucía peor. No, digo lo siguiente porque es una parcela que yo ahí luché. Para que uno tenga una concesión de radio en Andalucía, te lo tienen que dar la Junta de Andalucía. Para que un ayuntamiento tenga una radio, te lo tiene que dar la Junta de Andalucía. Y para que te dé una frecuencia, tiene que presentar un proyecto. Y ese proyecto se valora con la parrilla de programación diaria. Hay unos expertos que se sientan allí en San Telmo y dicen, bueno, pues haga usted el informe. Bueno, pues ese tío, perdón por la expresión, esta gente, bueno, pues presentan un proyecto radiofónico donde su
80%, el 90% de la parrilla va a ser a favor de la cultura. Y dentro de este 80-90%, el 50% va a ser, bueno, pues al flamenco, que es nuestra música. También se valora la creación de puestos de trabajo, la estabilidad económica del proyecto, etc. Y para los privados igual. Para los privados igual. Yo presenté un proyecto para la comarca que al final no me lo dieron lógicamente de los nuevos poderes que mandaban en el tema, donde yo le eché imaginación y el flamenco era el sostén del proyecto. Una vez que dan la licencia, pues la emisora busca lo comercial, busca la publicidad, que es donde se tiene que mantener. Y el flamenco, bueno, pues lo ponen, ya, si viene por aquí algún aficionado, que entienda de eso, que se traiga sus discos y que le damos una hora de programación y que, bueno, y que empiece a emitir. Nunca en horas comerciales, porque sabéis que la radio tiene su hora comercial, que es por la mañana, mediodía. Horas por la noche, al amanecer. Bueno, pues esta es la realidad, muy resumidamente lo he contado muy de pasada, de lo que es los medios de comunicación, radio, que es un mundo que yo conocí, y tanto en televisión también, que hice espacio, de la realidad del flamenco en Andalucía. Se tiene poca conciencia, y todos los grandes periodistas que han pasado por el Congreso lo han dicho. Los políticos hablan mucho del flamenco, de que es una cultura, la nuestra, tal, pero después poco hacen. Las empresas privadas, cuando uno va a pedir una subvención para, y nosotros lo hemos sufrido en esta peña, para organizar un acto, para organizar un congreso, una jornada, y va a la grande industria, vuelve usted mañana, escribe usted una carta y nos contesta. Entonces hay poca, y lo decía Rafael Mora antes, hay poca conciencia, tanto a nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel de calle. La gente escucha un flamenco, le gusta un flamenco, pero después no hay ese empuje como hay en Cataluña con sus tradiciones musicales, como hay en el País Vasco con sus tradiciones musicales, en Galicia, Valencia, etcétera, etcétera. Y esto es una labor que siempre se dice, y además yo creo en ella, que lo tiene que conseguir las peñas flamencas. Si las peñas flamencas no consiguen esa estabilidad, ese nivel de conciencia en las instituciones, en las empresas, etcétera, etcétera, pues el flamenco va a perder el protagonismo. O va a seguir perdiendo el protagonismo. Y luego abrimos a preguntas que queráis hacer los que estáis aquí sobre, bueno, veo que también está aquí el presidente de la Peña de Algeciras y todos los que estáis, bueno, sobre cómo, creo que es una pregunta que nos hacemos también las peñas, cómo podríamos ayudar a los medios para que ese flujo de información sea mayor y si de alguna forma somos conscientes para canalizar el potencial del flamenco en el campo de Gibraltar especialmente, donde tenemos la historia de las máximas figuras que ha habido en el flamenco, ¿no? Entonces es una cuestión de medios y de recursos humanos, es un problema de que no se divulga, es un problema de que hay que hacer una labor de servicio público para que muchas veces no hay ese hueco, porque nos come la actualidad en una comarca donde hay 100 millones de temas y todos son importantes. Y sobre todo, pues sí, haceros esa pregunta de qué podemos hacer desde las peñas para que ese flujo de información sea mejor y las reflexiones que queráis hacer en torno a eso. A ver, pues esto que estamos haciendo hoy a mí ya me parece un avance tremendo. Muchas veces es verdad que no se pueden hacer más foros de este tipo, no por las peñas, sino precisamente por nosotros, porque bueno, tenemos esa agenda, lo que comentaban los compañeros no vamos a hablar de los periodistas evidentemente porque no es el caso, pero sí que es verdad y no es justificación
para que sepan un poco cómo funciona, no es, en mi caso jamás me quejaré, pero hay unas condiciones de precariedad en el medio que condicionan muchísimo el trabajo de muchísimos compañeros con un talento brutal, con unas ganas, con una fuerza, pero claro, el día y la hora te dan por lo que te dan y el cuerpo te da por lo que te da y se tiene que estar en 3 sitios a la misma hora, en 3 puntos distintos, al final muchas veces los compañeros. No es para descargar nuestra responsabilidad en qué condiciones en este gremio están. ¿Qué se puede hacer? Pues eso, yo creo que es muy importante encuentros como este y que desde foros como las peñas, desde entidades como las peñas, también nos deis la lata, igual que damos la lata nosotros, que somos muy pesados y llamamos, y esto lo quiero, pero no para hoy, para ayer, y tengo que verlo ya, me tengo que grabar para... Porque nos deis la lata también, porque nos perdemos en el día a día. El campo de Gibraltar, como decía María José, es una zona especialmente intensa en cuanto a volumen informativo de muchísimas cuestiones. Yo soy de Almería, llevo aquí ya 9 años y me sigue sorprendiendo todavía la cantidad de información que genera esta comarca, la cantidad de información que nos dejamos fuera por eso, porque no podemos cubrirla, porque no llegamos a todo, y entre lo que dejamos fuera muchas veces pues pueden ser temas como este, el flamenco, que además creo que tenemos que intentar contribuir a que se cambie un poco. Me da la impresión, la idea de el flamenco, qué bonito, qué cosita más entretenida, qué bien te lo pasa. Efectivamente, pero es que el flamenco no es solo eso, es que el flamenco es un motor económico tremendo, del que vive muchas familias y del que indirectamente se beneficia muchísimo la tierra como la andaluza, y se podría beneficiar si lo potenciáramos más en el campo de Gibraltar, porque el flamenco es una de nuestras señas de identidad que proyecta una de las mejores imágenes de Andalucía y que hace que mucha gente venga precisamente al reclamo de eso, con lo cual está contribuyendo a ese flujo económico y a esa creación de riqueza. Hacer eso, darnos, si quieres te lo resumo rápido, darnos más la lata. Y llamar a Ana, mira, que es que tenemos una historia y buscar entre todos la fórmula, porque siempre puede haber un momento. También es verdad que lo hay según los medios, no es lo mismo la televisión, un elefante de mover, de la radio, un poquito más, o un medio escrito, que tiene otro ritmo de trabajo. Yo he trabajado en prensa escrita, trabajo muchos años en el país y no es el mismo ritmo. Yo me venía a una peña, me iba a la peña del Caranto en Almería y me sentaba allí con la gente y echaba la noche en mi tiempo libre, porque me gustaba ir y escribir el reportaje, porque son otros ritmos y otros tipos, claro, también depende del tipo de medio. Pero vamos, que no deis la lata. Bueno, y has hablado de la imagen del campo de Gibraltar, que precisamente necesita proyectar esa imagen positiva, con lo cual creo que es un punto también a favor de darle... Perdón, es una cosa que estamos haciendo mal y es un desperdicio, porque es un potencial que no hay que buscarlo, que está ahí. Que la riqueza del flamenco en esta comarca, en la provincia gaditana por extensión, pero en esta comarca que es la nuestra, que es la que estamos, es brutal. Y eso es proyectar una imagen de cultura, de motor económico, de esto también es el campo de Gibraltar. Pasa que bueno, pues también las agendas nosotros no las marcamos, es todo un poquito complicado. Y yo creo que todo al final sale si hay voluntad, muchas veces voluntad personal. Muchas veces no hay pensar ni en el medio, ni llama al periodista, llama a la persona que si tiene tiempo y si puede lo va a pelear y lo va a sacar. Alejandro. Sí, bueno, un poco en la misma línea, ¿no? De todas formas, bueno, repitiendo lo que comentaba antes, decía que nosotros, los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad para con el flamenco. A la pregunta que pueden hacer las peñas, o mejor dicho, era ¿qué necesitamos nosotros de las peñas? Nosotros no necesitamos nada de las peñas, más bien al contrario, las peñas nos necesitan a nosotros. Pero, sin embargo, voy a cambiar el discurso y voy a ser práctico, voy a ser realista e incluso arrojar algo que pueda servir de utilidad. Sí que, cambiando la pregunta, sí que hay cosas que pueden hacer las peñas flamencas para mejorar su capacidad de penetración en los medios de comunicación. Y
y ahora me toca piropear a María Jesús. Hay un ejemplo perfecto en esta peña, la capacidad de integrar, no todas las peñas tienen esa capacidad, un profesional de los medios de comunicación que ejerza la función de un gabinete de prensa. Muchas veces es tan sencillo, porque lamentablemente, lo que comentaba Ana, nosotros, y lo mencionábamos antes también, no estamos en la posición en la que estaban los medios de comunicación hace 10 ni 15 años. Yo os pongo un ejemplo, yo trabajaba en el periódico El Faro, de Faro Información, de aquí de Algeciras, del Campo de Gibraltar, donde habíamos 30 compañeros. En ese periódico, en el año 2006, se quedó en 3 periodistas. La capacidad que tienen esos profesionales de dar respuesta a todo lo que sucede informativamente queda muy mermada y al final queda limitada a lo que recibimos. Es bastante triste, pero es así, por eso digo que es una información práctica. Si nosotros recibimos de una peña flamenca un textito con una foto, ese textito con esa foto aparece al día siguiente en el periódico. Entonces, no es que nosotros necesitemos nada de las peñas, sino todo lo contrario, las peñas no necesitan de nosotros, pero sí que hay cosas que las peñas pueden hacer por mejorar su capacidad de penetración, y vuelvo a poner el ejemplo de esta peña en la que estamos ahora mismo, ¿no? Y también por no dejármelo en el tintero, que me lo dejaba antes, a la pregunta de qué podemos hacer los medios de comunicación en el Campo de Gibraltar para mejorar nuestro servicio o nuestra respuesta al hecho diferencial informativo que supone el flamenco. Pues bueno, yo creo, y ahora cambio también un poco el prisma, en lugar de plantearlo como una situación deficitaria, creo que estamos en un momento inmejorable. Creo que estamos ante una oportunidad muy buena por todas las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías y la capacidad de generar contenido de una forma muy sencilla a través de redes sociales, a través de canales digitales, ¿no? Y eso, bueno, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el gran trabajo que está haciendo Juan Garrido, que prácticamente los contenidos que programa a través de los canales digitales son un evento que la afición lo seguimos, ¿no? A ver cuál es la nueva entrega de lo que nos trae Juan Garrido a través de redes sociales, de YouTube. Y un ejemplo muy sencillo de cómo, y en el Campo de Gibraltar no me puedo saltar el ejemplo o ejemplos que se me vienen a la cabeza de gente que ha arrimado el hombro a la generación de contenidos periodísticos en el flamenco, como puede ser el caso de Juan Casal en Onda Algeciras, o el caso de Manuel Serrano, cuando abrió también durante un tiempo una página en Europa Sur, y otros casos que seguro que se me olvidan ahora mismo y que pido que me perdone. Y en ese sentido, donde vuelvo a incidir otra vez en el mensaje de antes, tenemos muchas posibilidades y tenemos una responsabilidad. Y creo que no se debe limitar esa proyección que debe tener el flamenco a programar música flamenca. Programar música flamenca está muy bien, pero vuelvo a insistir una vez más en lo que decía antes de la divulgación, de la capacidad que tengamos los medios de comunicación para, de alguna manera, cubrir también esa función educativa de la que hablaba Francis, de que el espectador, el oyente, el lector, llegue a empaparse de la verdadera grandeza que tiene de esta música, de su profundidad, conocer sus estilos, conocer su historia, y pues de alguna manera conseguir que esto tenga el sitio que tiene que tener, como decía antes. Bajo mi punto de vista, yo no tengo problema cuando voy a una peña y tengo las puertas abiertas y me facilitan todo lo que haga falta. Y yo no sé, yo tengo poco que decir frente al tema. Bueno, has hablado también de los compañeros que hacen labores de productos especializados. Tenemos que comentar también a José Bañero, que tiene una sección en Onda Cero Algeciras todos los viernes, y me parece fundamental, porque además él no puede estar aquí hoy porque está en la Suma Flamenca en Madrid, pero explica cada uno de los palos, va explicando a cada uno de los cantadores, y esto es una labor, como tú decías antes, de divulgación súper importante que hace que la gente aprendamos, ¿no? Y contribuya a difundirlo más. Rafa. Vamos a ver, José Luis Moreno, que a mí me da coraje cuando dice que es periodista. Yo sí lo considero periodista, pero yo le he dicho antes en una entrevista, digo, si no lo eres, lo que eres un magnífico contador de historia, extraordinario. Digo, y además refleja muy bien, hace una radiografía perfecta de cada situación. Lo ha explicado José Luis Moreno, pero decía yo antes, es un problema de base, ¿no? Un problema de nuestros niños. Nuestros niños salen con otra mentalidad distinta, porque ya en nuestras escuelas, desde primaria, se mete el flamenco como una base fundamental de su educación. ¿Qué podemos hacer lo que estamos ahora? Porque no vamos a esperar que nuestros niños
crezcan y son muchos años de espera, ¿no? Vamos a intentar, digamos, remediarla ahora. Y yo creo de verdad, lo digo con honestidad, que con la situación que tienen los medios de comunicación, los políticos en general pueden hacer muchísimo más de lo que hacen. Yo creo que no voy a descubrir nada si digo que todos los que estamos aquí o todos los medios que estamos aquí, sino actualmente, en el pasado o en el futuro, pues hemos tenido publicidad institucional. Esto es algo fundamental hoy en día en los medios de comunicación, porque si no desaparecemos. Porque si no tenemos una publicidad institucional, no voy a nombrar ninguna. Lo tenemos todo, ¿no? A nivel local, provincial, regional. Pues los medios de comunicación tienden a desaparecer. Algunos se mantienen a veces con un solo redactor o con dos, unas situaciones donde hay que estar no 8 horas, sino muchísimas más. Todos lo sabemos los que estamos en el gremio. ¿Y qué pueden hacer nuestros políticos para mejorar esto e inducirnos a nosotros también, los medios de comunicación, a mejorar? Pues primero, ayudar económicamente a nuestros artistas y nuestras peñas flamencas. Esto es fundamental, lo primero. Es decir, ayudarles a que ellos puedan cantar, evolucionar, seguir promocionando su arte por toda Andalucía, y a las peñas que tengan un poquito más de poder económico para subsistir mejor. Y también, por lo que puede hacer el político, no es ninguna barbaridad, inducir a las empresas privadas del sector, a las grandes, que luego uno lee los informes y dice, oye, fulana ha tenido 4.000 millones de euros de beneficios este año. ¿Cómo puede ser que vaya una peña flamenca y no le den ni 20 euros? Yo no lo entiendo. Seguramente el ciudadano de pie tampoco. Pues el político puede inducir a esas empresas privadas y decir, oye, que ha sacado, que un ejemplo, 4.000 millones de euros, no le vaya a 2 millones de euros tampoco, pero dale un poquito a que pueda hacer un congreso, a que pueda hacer una actuación, tanto a la peña como a los artistas de cada población. Y una tercera pata, ahora me ha dado por criticar a los políticos, pero pienso que tiene una gran responsabilidad. Cuando nos da esa publicidad institucional a los medios, pues o tenemos un director o una directora, o nosotros mismos nos autogestionamos, pues decimos, bueno, esta institución está gobernada por X, nos da X dinero, y automáticamente, por instinto, por obligación, decimos, a los políticos de esta institución hay que cubrirle todo, que sea que vaya a comer. ¿Caemos en esa tentación o nos induce? ¿Qué puede hacer el político? Pues oye, en vez de darte ejemplo, os digo la verdad, creo que todos los que estamos aquí, yo primero, he tenido publicidad institucional. ¿Qué puede hacer el político? Pues inducir al medio de comunicación a través de una subvención, en vez de promocionar, yo qué sé, la feria de ganado, lo que sea, no, promocione usted también el flamenco, haga usted un espacio permanente de 15 minutos, 20 minutos, media hora, lo que sea, del flamenco, y lo patrocina tal institución. Induce al medio y al periodista a seguir ganándose la vida, y de paso ayudar al mundo del flamenco a cambiar el existe, cómo vivimos los medios de comunicación hoy en día y de cómo tratamos el flamenco, porque hay una verdad, y lo he dicho Moreno, luego el día a día nos come. Tenemos 2 ruedas de prensa o 3 de X, y al final hacemos un programa entero, un informativo entero, hablando de política, del gol que ha metido Oliva con la balona este domingo, y nos olvidamos de una cultura fundamental nuestra como el flamenco. Bueno, a tu pregunta de qué pueden hacer las peñas por nosotros, estoy de acuerdo que al final somos nosotros los medios de comunicación los que tienen que hacer cosas por las peñas. Las peñas ya hacen mucho con organizar este tipo de actos tan valiosos y con sobrevivir, que muchas veces no tienen ni la ayuda que merecen para el día a día y para seguir adelante. Pero sí es verdad que estaría bien tomar conciencia en una doble dirección. Por un lado, entender desde los medios de comunicación la importancia del flamenco, de las peñas, de lo que hacen, y también de las peñas y la gente del flamenco entender un poco lo que estamos hablando, ¿no? La dificultad que tenemos. Pero no quiero que esa sea la excusa, porque al final se convierte en una excusa real, pero al final se convierte en una excusa y nos salimos de ahí, y se trata también de buscar soluciones. Entonces, por ejemplo, algo que hace la peña de la línea, que es tener a una periodista como María Jesús
relación con los medios es algo muy importante. Evidentemente todos no lo pueden hacer, pero es importante porque primero nos entienden y segundo sabe esos mecanismos, esos resortes que tenemos los medios de comunicación, esas deficiencias, esas virtudes, para engancharlo y para que tenga aquí una mesa tan importante en número también. Las peñas flamencas yo creo que tienen las puertas, o deberían tener las puertas abiertas y aprovechar esa puerta abierta de los medios de comunicación para, como decía también la compañera, ser muy pesados e insistir, ponernos en compromiso y hacernos ver que tenemos que estar, porque hoy lo decimos y mañana salimos a la puerta, a la calle y nos come el día a día las 3 ruedas de prensa a las 9, a las 11, a las 12 y a las 3:15. Entonces, pararnos un poco y que sean también la gente de las peñas, de Algeciras, de la línea, que nos digan, oye, no se te olvide que el sábado tenemos una actuación que es importante y que nos pongan por lo menos en ese compromiso de decir, pues tenemos que ir. Pero todo eso al final necesita eso que decíamos al principio, que hemos comentado todos, de tomar conciencia de la importancia que tiene el flamenco y de la importancia que tenemos los medios a la hora de divulgar este arte, porque al final nos basamos mucho en lo que decía el compañero también, en el tema del aspecto económico, ¿no? De quién nos paga y a dónde tenemos que ir. Es importante porque si no lo cobramos no funcionamos y cierta y tenemos que comer, que eso es una manía que tenemos los seres humanos, que es comer. Pero nos movemos mucho, los políticos se mueven por votos y los medios de comunicación se mueven también por audiencia. Entonces, en ese espectro entre uno y otro, olvidamos muchas cosas que tal vez no te da audiencia, tal vez no te da votos, pero también tenemos una responsabilidad con la cultura y una responsabilidad pues con cosas tan nuestras como el flamenco, que hay que valorar, que hay que cuidar, y que para cambiar esta dinámica que parece que todos estamos de acuerdo en que estamos metidos, hay que cambiar esa conciencia y tener en cuenta que no solo es la audiencia, que no solo son los votos por parte de los políticos, sino también que es la responsabilidad que tenemos los políticos y los medios de comunicación. ¿Cómo han cambiado las audiencias con Facebook? ¿Cómo han cambiado las audiencias en la medición de las audiencias? Es que hay que entender también que los medios de comunicación vivimos en un estrés en cuanto a las audiencias que también nos presiona mucho en cuanto a los contenidos que podemos o tenemos que publicar en muchos casos. Venga, José Luis, ¿qué necesitan de las peñas los medios? Bueno, pues yo coincido con todas las reflexiones que se han vertido aquí esta mañana en esta mesa, pero que las peñas no necesitan nada de los medios. Yo creo que llevamos los pasos cambiados en Andalucía. La peña es un grupo de aficionados que privadamente se reúnen para escuchar flamenco. ¿Que quieren dar solo a los medios de comunicación? Estupendo. Para que se sepa la actividad interna, pero las peñas son asociaciones privadas. Sí, pero para comunicar, sí. Para comunicar lo que hacen, que son los, digamos así, guardianes del flamenco, ¿no? Es que yo llevo años usando con ese concepto del guardián, no del guardián de nadie, y las peñas tal. Veo a Salvador Rodríguez, que ahora, el familiar suyo, de Menguillo, un hombre poeta de la línea, que el Papa de su bolsillo un libro. Y resulta que la institución local, y no quiero hablar de esta, sino de toda la que ha habido, no solamente de la línea, sino de San Roque, de tal, pero hablando de la línea, la Delegación de Cultura desconoce. Claro, si no se comunica. No, vamos a ver, pero es que la institución que es la que tiene que defender el flamenco, que es la que tiene que defender la cultura andaluza, debe de saber estas cuestiones. Te digo eso porque estamos entrando, llevamos años en la dinámica de la peña de la defensora del flamenco. Tiene que comunicarle a los medios de comunicación, a ver si hay relación entre los medios de comunicación. Va uno a una institución a pedir dinero y dice, esto es de la peña, el flamenco. Si Andalucía es capaz, o los andaluces somos capaces de organizar la mesa, vamos a ver dónde está el vaso, la cuchara, el tenedor, el cuchillo donde se pone el pan. Efectivamente, las peñas necesitan mucho del flamenco, de los medios, porque ha asumido una responsabilidad, lo que no ha hecho las instituciones.
la Peña ha asumido esa responsabilidad. Si la Peña, y ayer me lo decía, bueno, el chico el que estuvo ayer, el de Jerez, Castaño, José María Castaño, pero tenía un espacio de radio importantísimo a nivel de Andalucía, de España y de extranjero durante muchos años, y llegó un alcalde a la calle. A ver si las peñas de Jerez, algunos hablaron, tal. Es que el flamenco, vuelvo a insistir, tiene que ser labor de las instituciones, de los espacios culturales. Y las peñas, bueno, se organizan, son flamencos, tal, y comunican a los medios de comunicación, de propaganda, de la peña, bueno, pues tal. Y eso es lo que yo quiero decir, igual que soy un malaje hablando. No, viene bien la polémica. Estamos muy de acuerdo en demasiadas cosas. No, bueno, no sé si alguien quiere contestar, decir algo al respecto, y también vamos a abrir un turno de palabra. Lo que dice José Luis, que hemos asumido mucha responsabilidad, ¿no, José Luis? Bueno, si queréis responder alguno y... Venga, Francis, no, simplemente, lleva razón, al final las peñas se han convertido o están haciendo la labor que no hacen otros, ¿no? Que no hacen las instituciones. Si las instituciones hiciesen lo que tienen que hacer, bueno, las peñas sería un sitio solo para escuchar flamenco, reunirse, tomarse un café y debatir. Pero al final se han convertido y traspasan su responsabilidad en guardianes, y no son guardianes, en casi museos. Esto es un museo flamenco. La Peña de la Línea es un museo del flamenco, solamente hay que dar un paseo, mirar sus paredes y darse cuenta de lo que supone. Porque seguramente es el mejor museo flamenco que hay por aquí, porque no hay otro. Entonces su labor va más allá, y eso es lo que creo que los medios tienen que hacer ver, que su labor es mucho más importante, y también que sirva de tironcito de oreja al que no hace su labor. Y que lo que no se comunica no existe, José Luis. Te lo paso a Ana. Sí, no, yo simplemente estoy muy de acuerdo con lo que dice José Luis, asumir una responsabilidad que va más allá del objeto en sí, de lo que es en este caso. Pero esto es el mismo debate que se tiene con la ONG. Es que, claro, las instituciones no hacen lo que tienen que hacer, entonces tiene que haber ONG, porque la gente se ahoga literalmente y la deja que se ahogue y se muera. Y da igual. Pues las peñas es lo mismo, yo a las peñas les estoy muy agradecida, porque si no llega a ser por las peñas flamencas o por los eventos que organizan en instituciones, en organismos con mucho esfuerzo, porque les sale de dentro, porque les gusta y porque quieren compartir con los demás, pues yo no me había acercado al flamenco ni me gustaría ni sabía lo que es. Yo tengo que estar esperando a que llegue una institución a decirme. Yo descubrí el flamenco tarde, relativamente, con 18 años en Madrid, en el primer concierto al que yo iba a tener esto del flamenco, que era Camarón de la Isla con Tomatito a la guitarra. Y cuando yo vi aquello, que no había estado, dije, ¿esto qué es? Esto, pero esto. Y ahí fue donde me enganché, y a partir de ahí, ya no sabía, claro, que no lo vería más, que fue el último. A partir de ahí me empecé a acercar a la peña de Almería, a la peña del Taranto, y me abrían las puertas, como que es una cosa muy grande que tienen las peñas, por lo menos en mi experiencia, y es que tú no tienes ni idea, yo no tengo ni idea, y te abren las puertas, y tú vas, y tú te empapas de lo que hay ahí, y se comparte, y esa es la grandeza de la peña. José Luis, responsabilidad excesiva, pues es que es donde está la cuna de todo, porque es donde está el amor más auténtico a este arte, quién lo defiende y quién lo traslada. Si hay que esperarse a las instituciones, pues, en fin. Lo que pasa es que yo creo que sí sirve para llegar a las instituciones, porque consigue ir captando la atracción de gente, como era yo, en este caso, que no tenía ni idea de flamenco, ni sabía lo que era aquello, ni nada. Y si la sociedad en general empieza a darse cuenta de que es su seña de identidad y a defenderla, pues ya sí les llegará cuando la gente empuje. Sí, bueno, muy brevemente coincidir, por supuesto, con lo que está diciendo José Luis, pero claro, estamos en una mesa redonda que se llama Flamenco y Medios de Comunicación, ¿no? Y tenemos que hablar de
si verdaderamente cabe entender que lo que sucede dentro de una peña es susceptible de ser información, de ser contenido a transmitir, ¿no? Y ahí es donde entramos en el debate. Por supuesto, lo vuelvo a decir otra vez para que no quepa en ningún lugar a malentendido, que no necesitamos que las peñas hagan nada, es casi grosero decirlo, ¿no? Pero planteaba lo que planteaba antes desde el punto de vista de la utilidad práctica, ¿no? Porque conocemos los mecanismos dentro de la precariedad en la que están los medios de comunicación y las herramientas que no solamente una peña flamenca, sino cualquier asociación, cualquier entidad que quiera penetrar en los medios de comunicación, cómo conseguirlo, porque muchas veces es más sencillo de lo que nos planteamos. Y subrayar la frase que comentaba también María Jesús, que lo que no se comunica no existe, ¿no? Y eso yo creo que define perfectamente lo que estamos hablando aquí esta mañana, que es el papel que debemos de jugar nosotros los medios de comunicación para que el flamenco exista mucho más de lo que existe, lamentablemente. Bueno, si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas que me gustaría que los presidentes de las peñas flamencas hicieran alguna aportación, Pepe Luis y Enrique, ahora que tenemos aquí a los periodistas un poco que hicierais una valoración de cómo analizáis vosotros el tratamiento de los medios a las peñas y un poco la presencia del flamenco en los medios de la comarca. ¿Necesitas micro? Y buenas tardes. Bueno, en líneas generales, la idea principal es que los medios de comunicación hacen un servicio importantísimo a Andalucía, en este caso, porque apoyan el flamenco. Hablo de Algeciras, como puede ser Línea, San Roque, pero yo creo que el problema del flamenco en la parte económica, pues viene a través de los políticos. Los políticos piensan, muchos de ellos, la mayoría no son flamencos, digamos el 90 o 95%, ni saben de flamenco ni les gusta, ¿no? Entonces por ahí empieza el problema. Creen que cuando dan un dinero X a una peña flamenca, pues que están haciendo un favor, y eso es un error gravísimo. El ayudar al flamenco en financiarlo y todo esto es una obligación, porque estamos hablando de la música culta del sur, estamos hablando de la música que ha representado a España históricamente fuera de nuestra frontera. A España se le conoce en la parte musical a través del flamenco, y en el caso particular de Andalucía es nuestra música, palabras de Luis Soler, la música culta del sur. Entonces, esa obligación del político tiene que manifestarse con dinero, porque los flamencos comen, llenan, como decía Paco Lucía, la nevera hay que llenar, ¿no? Una vez es con flamenco comercial, otra vez es con flamenco del nuestro, que defendemos casi todas las peñas, pero lo cierto es que el flamenco come, y no puede aparecer como algo que no tiene importancia. Por lo tanto, entiendo que la labor de los medios es excelente, extraordinaria, y bueno, lo que decía Alejandro, que los medios no necesitan al flamenco, el flamenco sí a los medios. Hombre, yo diría que el buen flamenco también le da categoría al medio que se lo utiliza. Y más en la zona donde estamos, ¿no? Yo que sí quería particularizar un poco en el campo de Gibraltar, por lo que he dicho antes de la importancia que la imagen positiva puede dar el flamenco a nuestra comarca, ¿no? Sí, bueno, volvemos a los políticos. Los políticos tenían que haber aprovechado que la comarca del Campo de Gibraltar desde hace muchos años es posiblemente la más fructífera en flamenco bueno, flamenco puro, que valga la expresión de puro, ¿no? Ya todos sabemos que el flamenco es un mestizaje, pero la pureza, cuando hablamos de pureza, estamos hablando posiblemente de flamenco primitivo, flamenco lo más parecido a lo de antes, ¿no? Los políticos deberían haber aprovechado este guión y poner al Campo de Gibraltar muy arriba
en todos los foros. Por ejemplo, en Madrid están haciendo una labor extraordinaria el Círculo Flamenco. Y son, ahí no interviene para nada el ayuntamiento, ¿no? Y en cambio han logrado hacerlo. No sé si es que aquí no somos capaces, los que no somos políticos, de montar y poner el flamenco donde debería de estar, ¿no? Así que el muerto se lo echamos a los políticos porque su obligación es ayudar. Muy bien, Enrique. Vente para acá, vente para acá. Me gustaría decir unas cuantas cosas. Bueno, lo primero, agradecer a los medios de comunicación, evidentemente, agradecer su presencia aquí hoy en nuestra sede. Creo que tiene fuerza para somos una entidad privada, evidentemente, por ello. Pero al final esa puerta está abierta para todo el público que quiera. Y estamos haciendo algo de interés público. Y estamos haciendo algo de interés público porque, como bien decía Pepe, son los políticos los que no asumen la responsabilidad, ni las administraciones. Y porque lo que hacen las peñas flamencas lo deberían hacer las administraciones. Que nosotros nos tachan muchas veces. Es que ustedes la peña es mucho ay. Vamos a ordenar un poco esto. Es que las peñas están para esto. La peña está para conservar el flamenco en su máxima pureza. Que después puede hacer otras cosas, como hacemos en la liga, aquí la peña de la línea carnavales, o podemos hacer sevillanas incluso, pero fuera de la actividad o fuera de la programación flamenca que tenemos. Y esa conservación la debería de hacer la administración. Y una por las 3 o 4 cosas fundamentales que concedieron al flamenco, como bien decía Martín los otros días, yo estoy de acuerdo que es una pantomima, declararla por la UNESCO bien de interés material de la humanidad, que eso no ha valido para nada. Pues una de las cuestiones era incluir al flamenco en los colegios. No, ahora ha salido que está en anteproyecto la ley del flamenco. Yo creo que no la ha leído nadie. Porque la ley no la ha leído nadie. No la ha leído nadie. Pero son 16 artículos. Son 16 artículos. Y a mí me gusta esa ley porque ya empieza a hablar, y si lo pone en ley, ya hay que acatarlo, ya empieza a hablar de incluir al flamenco en el curricular de la educación. Por lo tanto, eso es sumamente importante, como se ha dicho, meter ya el flamenco de los colegios. Yo muchas veces digo a título de broma que cuando que si Cataluña tuviera el flamenco, seguramente que se habría independizado porque tendría razón suficiente. Pero aquí el flamenco es que no lo podemos. Entonces, ya en esa ley está metido el tema de la educación. Pero mirad, meten 2 artículos, meten un artículo en 2 párrafos. En el primer párrafo, que es lo que hablan de las peñas flamencas, en el primer párrafo dice que la peña flamenca es lo maravilloso del mundo. Es la que conserva el flamenco. Que sin la peña flamenca no existiría. Y ahora empieza a leer el segundo artículo y dice, pero mire usted, la peña flamenca se tiene que regir por la ley de espectáculo. Si esa ley saliera, ya os digo que cerrarían el 100% de la peña flamenca. Y dice, ¿quién ha hecho esta ley? Porque aquí nosotros muchas veces a título de broma, entre la junta directiva, decimos, mira, en las próximas elecciones municipales nos vamos a repartir por todos los partidos políticos. Seguramente vamos a salir, uno de nosotros va a salir y nos ponemos de concejal de cultura. Como el flamenco aquí no lo entiende nadie, ni nadie lo quiere, por lo menos el que metamos, pues ya sabe cultura. Y cultura flamenca. Y que hay que hacer una exposición de pintura flamenca. Y que hay que hacer un libro, pues de libro flamenco. Y que hay que hacer música cante, pues música y cantiva y el flamenco. Que es lo que deberíamos hacer aquí. Pero es que la consejera de cultura se trata de decir que ella es peñista, ¿vale? Que su padre ha sido tesorero de la peña flamenca Macarena, Torre Macarena de Sevilla, y que ella dormió en una silla en la peña flamenca. Y después mata a la peña flamenca. Por lo tanto, esto es una base fundamental que, como bien decía Pepe, es política.
esto no es privado, al final esta peña se convierte en un centro cultural. Porque como tú bien sabes, Moreno, aquí después hay por la noche una agrupación carnavalesca ensayando y después por la tarde hay un coro de Navidad. Y el coro de Navidad viene a la peña porque el ayuntamiento no tiene sitio. Imaginaros el sitio que tendrá el ayuntamiento de la línea. No tiene sitio y nos dice, ¿le podría dejar la peña? Evidentemente, esto es un espacio cultural a coste cero y le dejamos a todo el que hace algo de cultura, le dejamos hacer. Por lo tanto, yo creo que esto había que ordenar. Y una de las bases fundamentales, como bien decía María Jesús, que termina una base fundamental es de hacer esta mesa redonda, política ya la mesa redonda, es, yo recuerdo antes, cuando había un montón de radios locales, de televisiones locales, por toda la comarca. Y la verdad es que todo el mundo tenía su espacio dedicado a la familia. Todo el mundo tenía su espacio dedicado a la familia. Y hoy en día, como ya habían dicho, invitando a Juan Casal y el invitado a Pepe Vargas, que lo hace en Onda Algeciras, y a Pepe José Compañero, que lo hace en Onda Cero, en la comarca no hay nada. Que se lo decía antes a Tiago que me han entrevistado. Y mi reto ante ustedes es que le dediquéis cosas flamencas, le dediquéis el tiempo del diario, el deporte y después viene el tiempo, es los medios de comunicación, el deporte, el flamenco y el tiempo. Cuestión de ordenar. Hablando con Manuel Curado ayer, y es verdad que a mí me toca el alma que al final el flamenco lo pongan a la 1 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, ¿vale? ¿Por qué no se traslada el flamenco en horas de máxima difusión? Lo que se dice, queremos ser un moderno pero en print time, ¿no? Hora de máxima difusión. Manolo decía que aquí cuestión de vender, porque al final tiene un programa de Sevillana y lo hacen 7 años, y un programa de la Copa y lo hacen 20 años, pero nunca se acuerdan del flamenco. Parece que, como bien decía Pepe, esta es la música culta de Andalucía, esta es la cultura de Andalucía y hay que defender. Y los medios, muchas gracias por estar aquí y por favor, dedicarle al flamenco por lo menos a conferencias, ¿vale? No hace falta que pongáis a conferencias, dedicarle un tiempo. Muchas gracias. Bueno, Enrique, una conferencia que nos has dado tú, pero bueno. Que Pepe Luis me ha pedido la palabra, le pido por favor brevedad, que vamos a hacer las conclusiones y si alguien tiene alguna pregunta. Un minuto solo, es que de la colación a lo que lo que han estado hablando en la mesa, en los medios, periodistas, y es el flamenco en la escuela. El flamenco en la escuela se ha tomado siempre de forma muy tímida, porque se lleva haciendo 40 años. Yo particularmente lo hice en la escuela 3 años, cuando a través del Ayuntamiento de Algeciras, cuando lo dejó Luis Soler, se marchó a Málaga a vivir. Entonces, la gran importancia que tiene el flamenco en la escuela parece una tontería repetir lo mismo, pero es que deberían hacerlo, como dice Enrique, como una ley dentro de Andalucía. Tendría que ser una asignatura más, que si fuera en Cataluña evidentemente estaría como obligatorio. Allí ponen la sardana y ponen eso del castellet, eso del suizo, lo alto y caer, en fin, lo típico, ¿no? Que son las costumbres y son la cultura de ellos. Pero una cultura la nuestra tan rica, tan importante, una música tan bonita, tan increíble, pues hay que cuidarla. Entonces, ¿cómo se cuida? Poniéndolo en los colegios como una asignatura obligatoria y estarían estudiando los niños desde pequeños. Y si ahora salen un fenómeno a 30 años, pues posiblemente saldrían antes, porque el flamenco es maravilloso. Bueno, y además sería condición sine qua non para aprobar los presupuestos, Pepe. Por ahí. Bueno, os doy paso para una conclusión, ¿vale? Y cerramos. Venga, voy a empezar.
Bueno, pues a modo de conclusión y hablando, por supuesto escuchando, ¿no? Porque es importante, lo decíamos al principio, que los medios de comunicación también escuchemos a la sociedad, en este caso concreto, que escuchemos a los que estáis bregando desde hace muchos años, en el caso, por ejemplo, ¿no? de Pepe, de Enrique, muchos años trabajando con el flamenco, ¿no? Y que escuchemos también un poco lo que nos tengáis que decir. Y hablar un poco hacia adentro, una vez que hacemos ese ejercicio, hablar un poco hacia adentro como a modo de conclusión, pues volver otra vez a decir lo que decía antes. Creo que estamos en un momento que es una oportunidad, la que nos brindan las redes sociales, la que nos brindan las nuevas tecnologías, la que nos brinda también el momento actual en el que se encuentra el flamenco, en el que la afición está rebrotando, hay mucha afición joven que se está aproximando no solamente al flamenco, podemos decir, más moderno, sino en toda su extensión histórica. Y bueno, digamos que aprovechar todo ese germen que hay ahora mismo, estamos en una oportunidad que si lo unimos al mensaje de la responsabilidad que decíamos al principio, pues creo que nos toca efectivamente abrir más espacios de flamenco, no solo en el campo de Gibraltar, sino en todos los lugares, ¿no? Pero en nuestro caso, aquí en nuestra tierra. Bueno, yo reiterar las gracias. En la conclusión incluyo lo que ya he dicho antes, que este tipo de encuentros a nosotros, a los medios de comunicación, nos ayuda mucho, porque aprendemos y nos ayudan a conocer cuáles son las inquietudes del lugar. En el caso que represento de Canal Sur, yo creo que tiene una propuesta bastante amplia en el tema del flamenco, pero creo que llega más a la gente que ya está dentro, que ya le gusta y que ya lo conoce y que es más especializado. Entonces el compromiso sería seguir avanzando e incluyendo el mundo del flamenco, y no solo como arte, que ya es importantísimo de por sí, ya desde antes, esa proyección de imagen, rescatar toda la historia que tiene, que somos cuidado a olvidar nuestra propia historia, por ese motor económico que supone también. Llegar más a gente que pues, no se ha acercado, no ha tenido la posibilidad, no a gente que yo creo que ya esa oferta, si se da en este medio concreto, a gente ya que está más especializada, llegar a más a la sociedad en general, y para ello pues podemos hacer hasta donde podemos en informativos concretamente, para la gente no la parte, y lo bueno es compañeros que entendáis que muchas veces el periodista como tal si quiere, pero no decide poco. Pero vamos, a modo de conclusión, en este medio en concreto, aquí en la comarca en concreto donde yo estoy, en Canal Sur, en el campo de Gibraltar, yo sé que todos los compañeros de la mesa también, lo que somos nosotros concretamente, lo que necesitéis, siempre que podamos. Pues yo decir lo mismo, creo que esta mesa ha sido una buena idea, global, para ir construyendo comarcas, para ir fomentando el flamenco. Medios de comunicación es el puente, la barrera de transmisión de la labor que hace la peña en su interior y de fomentar el flamenco. Demasiado hacen los periodistas. Enrique Morales o no me escuchó o yo no me expliqué bien. Yo creo que me confunde el pan con el vecino. Pero que yo he dicho que la peña flamenca, nosotros aquí la peña flamenca pagamos IBI, el agua, la luz, pagamos los impuestos. Esto es un círculo privado, de amigos que nos gusta el flamenco, y son las instituciones o otros estamentos los que tienen que realmente fomentar. Nosotros los medios de comunicación le pasamos la información y la verdad es que todos nos atienden perfectamente y no hay ninguna queja, pero tienen que ser las instituciones. Una pequeña puede ir a un colegio a darle clases a los niños para explicarles que un poeta molino. En el instituto hay un profesor de música, ¿vale? Pero no es que entiende de Mozart, de Beethoven.
música austríaca, tal. Y el flamenco no, me gusta, pero sí, es de Instituto Andaluz. Y los alumnos tienen que saber de la historia del cante flamenco. No, aquí se da música de ciertos niveles. Aquí que venga alguien de la peña, los días que puede, y nosotros nos reunimos en el Salón de Hacho. Esto es una labor que durante muchos años viene haciendo Antonio Martínez a través de la peña. Y seguimos. Pero es una labor que lo hacemos nosotros, nos gusta. Y la verdad es que Antonio atiende a los niños quieren a Antonio, pero es una labor de la peña. Antonio, él lo hace porque, bueno, pues tomar conciencia y tal, pero que tiene que hacer de la gente. En definitiva, gracias, María Jesús, y gracias a la peña por este tipo de actos. Bueno, pues una vez más agradecer a la peña la invitación a 8 Directo y a mi persona, y animaros a seguir haciendo este tipo de eventos que creo que son importantes e interesantes para aprender. Y nada, simplemente recoger un poco el guante de la peña, de que nos necesita, más espacio en los medios de comunicación locales y comarcales, donde por cierto en la comarca del Campo de Gibraltar el flamenco es muy importante y tiene mucho que contar y muchas cosas que decir, por lo cual en ese sentido no lo tenemos difícil, igual que en el tiempo y la disponibilidad, pues sí tenemos que buscar unos huecos. En historia y en artistas y en eventos hay mucho y hay que contarlo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro directo sí hemos contado muchas veces cosas de flamenco. Estuvimos hablando con Enrique durante el 40 aniversario, por motivo del 40 aniversario, con el 50 con José Vargas y su hijo, que además también se ha apoyado mucho en nosotros en la reivindicación suya de contar con un nuevo espacio en Algeciras, que creo que lo van a tener prontito, una nueva peña. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y nada, entonces bueno, ese tipo de ayuda que podamos prestarla, pues no solo en momentos puntuales o en momentos, no solamente atender a las cosas que hace, sino provocarlas también y ponerle el foco, el micro, el papel o el digital para que ellos también puedan apoyarse en nosotros, podamos servir de altavoz y también sobre todo en las reivindicaciones que son justas y muy importantes. Bueno, pues yo reiterar mi felicitación a la peña flamenca, reiterar mi felicitación a María Jesús Corrales, como lo hace todo siempre, bien lo está conduciendo, lo ha conducido de una forma maravillosa, y para no alargarme mucho, ratificar 3 conceptos, que lo he venido comentando anteriormente. La escuela es fundamental, para mí es la base de todo, meterla como educación fija a nuestros hijos y a nuestras hijas, y que crezcan con otra mentalidad distinta a como hemos crecido nosotros. Es verdad lo que dice el presidente de la Peña de Algeciras, y lo he dicho antes yo, debemos de aprender de otras comunidades autónomas cómo tratan ellos su música, su cultura. Aquí no. Luego, segundo, hacer nosotros mismos, los medios de comunicación, autorreflexión, y pensar que seguramente no estamos haciendo todo lo que debemos por el mundo del flamenco, seguro que podemos hacer todavía mucho más. Y la tercera pata, que también he dicho antes, que para mí es también fundamental, el político debe de cambiar en Andalucía su mentalidad. El otro día cuando entrevistaba a Enrique Morales, me rectificaba, y yo creo que con acierto, porque cuando una institución invierte dinero en algo de flamenco, en una peña flamenca, no es un gasto, es una inversión, me corregía Enrique, y es la palabra correcta. Debe entenderse como inversión de cara al futuro, a la educación de nosotros los mayores y en un futuro de nuestros hijos. Si pudiéramos conseguir de estas 3 patas cambiar una sola, yo creo que avanzaríamos bastante. Muchísimas gracias por votar. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la mesa. Agradeceros enormemente a toda la presencia, que sé que venir un sábado por la mañana con las agendas de los periodistas, la verdad es que es para agradecer. Y bueno, yo sí finalizar diciendo que ya que estamos tan necesitados de noticias positivas en esta comarca, diremos del flamenco, que siempre nos da muchas alegrías. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y a vosotros por estar aquí. Seguimos con... Como seguimos con la programación del Congreso y teníamos previsto a las 6:30 comida, pues a las 8:30 la comida. Que os digo que es jibia con garbanzo.
cuidado, venga. Enrique, le voy a decir No, va a hacer la foto, una foto. Todo el grupo.